Padre amado, te damos gracias con todo nuestro corazón por el nuevo día que tú nos regalas. Gracias por tu misericordia extendida sobre nosotros una vez más. Gracias por tu amor incomparable. Gracias porque tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy nos presentamos ante ti como cada mañana para exaltar tu nombre, para glorificarte, para bendecirte. Hemos venido a buscarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, como lo hacemos siempre. David decía en el Salmo 63, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y hoy alzamos las manos ante ti, mi Señor, en señal de rendición, reconociendo que tú eres Dios y que no hay Dios fuera de ti. Te pido, amado, que a pesar de los inconvenientes que muchos de nosotros podamos estar enfrentando, porque solo tú conoces el dolor que podemos estar llevando por dentro, nunca se borre de nuestros labios la sonrisa y de nuestro corazón la alabanza, porque tú eres soberano. Nosotros no entendemos muchas veces las cosas que tú haces, cómo las haces y por qué las haces. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar tu proceder? No somos nadie. Y hoy te pedimos, como lo dijo David en todo tiempo, bendeciré a Jehová, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Sé que tal vez hay momentos en los que pareciera no haber motivos para exaltarte, pero es allí, en esos momentos de dolor, de angustia y de aflicción, donde brota de lo profundo de nuestros corazones la más genuina adoración. Te alabamos y te bendecimos. Y nos colocamos en la brecha por todos aquellos que han perdido un ser querido. Que seas tú, amado, llenando el vacío de esos corazones. A veces escuchamos las noticias y nos enteramos de tantas muertes que ocurren permanentemente y nosotros decimos, yo creo que eso nunca nos va a ocurrir a nosotros, pero es el ciclo de la vida. Y hoy nos colocamos en la brecha para interceder por esas familias que están llenas de dolor en este momento, que han perdido un ser querido. Yo sé que tú eres un Dios compasivo, mi amado. Cuando fuiste a donde Lázaro lloraste, porque eres un Dios compasivo. Y sé que a ti te duele lo que pueda estar pasando. Pero tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y confiamos en tu promesa, amado. La muerte no es el final, no es cierto. La muerte es el principio del comienzo ahora contigo, del comienzo ahora en tu presencia, de estar a la diestra tuya,
y disfrutar por fin por la eternidad del gozo de estar en tu presencia siempre. Por eso el apóstol decía, para mí el morir es ganancia. El morir es regresar a los brazos del Padre. Y ahí queremos regresar para estar contigo siempre. Mi amado, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Y aquí estamos, como cada mañana, para escuchar el consejo y para seguir caminando contigo hacia la meta de la salvación eterna. Honra este tiempo con tu presencia, porque nada de lo que nosotros hagamos sin tu presencia tiene sentido. Serían palabras huecas, palabras vanas, palabras vacías. Pero si eres tú, dulce Espíritu Santo, el que guías este momento, entonces tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. De antemano, mil gracias por lo que harás. A ti el honor y la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a nuestro buen Dios por el milagro de la vida. A veces es tan normal levantarnos y respirar. Y a veces es tan normal tener vida que ni siquiera nos damos cuenta que es la misericordia de Dios la que se ha extendido sobre nosotros. Usted está con vida porque la misericordia de Dios se ha extendido sobre usted. Nunca olvide que cada día que Dios le regala, que cada 24 horas que Dios le regala, es una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para qué? Para rectificar nuestros pasos. Una nueva oportunidad para apartarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. No permitas, coloquen un título por favor, no permitas que el temor te detenga. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, en el verso 10 al 11, dice la palabra del Señor. 1 de Samuel 17, del 10 al 11. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo, uno solo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Las verdes colinas que rodean al valle de Ela aún se encuentran ahí hoy. Estas colinas fueron testigos de una de las batallas más increíbles de toda la Biblia. Comenzó cuando los filisteos, enemigos constantes de Israel durante este periodo, reunieron a su ejército en una montaña, mientras que sobre la otra montaña estaba el ejército de Israel. Cuando de pronto dice la Escritura que del campamento de los filisteos sale un paladín que se llamaba Goliat. Era un hombre grande, que medía, dice la Escritura, 6 codos y un palmo. Y tenía una armadura que coincidía con su tamaño. Goliat era tan grande que su altura era casi el doble de la de un hombre normal. Miremos, eso está escrito acá. 1 de Samuel 17, del 4 al 5.
Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¡Wow! Imaginémonos nosotros al frente de un gigante de esos. Yo les conté que en mi infancia practiqué boxeo. Pero yo les aseguro que si me encuentro con ese gigante, yo hubiera botado los guantes y hubiera salido corriendo. Es que era demasiado grande. Usted me dirá, no, yo lo hubiera enfrentado. Era muy grande. Los estudiosos de la palabra afirman que la armadura de Goliat y sus armas probablemente pesaban juntas entre 150 y 200 libras. Este era un hombre grande, lo suficientemente como para cargar y usar esas enormes armas. Este gigante Goliat, dice la Escritura, se para en el frente de batalla y lanza un desafío al rey Saúl y a sus hombres. ¿Dónde está eso? Está aquí en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 8 al 10. Dice acá: y se paró y dio voces. No dice dio golpes. Dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, voy a colocar voz de gigante: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, tuvieron gran miedo. Gran miedo. Goliat lanzó un atrevido desafío al ejército de Israel. Él era un paladín. ¿Qué significa paladín? Estaba estudiando un poco y encontré que paladín realmente proviene de la palabra hebrea que significa un intermediario o un hombre entre dos. La idea era que este paladín era un hombre que se encuentra entre dos ejércitos y que pelea como representante de su ejército. Mándenme a uno. Cuando el rey Saúl y todo su ejército escucharon las amenazas de Goliat que los desafiaba, ellos quedaron completamente petrificados por el miedo. Ayer estudiábamos que el temor del hombre coloca lazo. Una persona con miedo se paraliza. Si a usted le dicen hoy, bueno, hoy le toca presentar verdades eternas, ¿cuál es la primera reacción frente a eso? ¡Ay,
yo no sé. Y el miedo lo que te hace es rechazar. El miedo te paraliza. Primera de Samuel, capítulo 9, en el verso 2. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 2. Eso está interesante. Mire qué dice acá. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, Saúl no era pequeño, era un poquito más grande de hombros para arriba que cualquier persona de Israel. Saúl tenía un motivo especial para tener miedo de enfrentar al gigante, porque por ser el rey de Israel, era la elección lógica para ponerse en guardia contra el filisteo. Y podemos suponer que él sabía que todos sus demás hombres esperaban que fuera él quien tomara la iniciativa de enfrentar a Goliat. ¡Wow! Y cuando Saúl pensaba en ese gigante, temblaba del susto. Y lo tremendo de todo esto es que no solo temblaba del susto él, sino que temblaba del susto su ejército. El problema no es que usted tema, el problema es que si usted en este tiempo difícil que estamos viviendo se llena de temor, hace que los que están a su alrededor también se llenen de temor. El rey estaba temeroso y todos estaban temblando ante Goliat. Si el padre o la madre en medio de la crisis que están viviendo están temerosos, entonces los demás están temerosos. Ahora que miraba ese Goliat, yo decía, wow, esto que está pasando en el mundo es un Goliat que se ha levantado. Y usted me dirá, ¿qué es eso de Goliat? ¿Qué es eso de gigante? Yo describo que un gigante es sencillamente aquello que te ha quedado grande. Ese es un gigante. Para que la palabra pueda hacerse vida en nosotros, porque hubo un gigante, entonces empezamos a compartir historia de la Biblia. Y aquí no se trata de compartir historias de la Biblia, se trata de aplicar esos principios bíblicos a nuestra vida. Entonces pensemos en un gigante. ¿Qué puede ser un gigante para nosotros en este tiempo? Algo que nos ha quedado grande. Y ese COVID nos ha quedado grande. Entonces cuando el COVID habla, tantas muertes en Colombia. En Montería las cifras siguen creciendo y él habla. Y usted se levanta y prende la televisión y lo escucha decir que los muertos incrementan y todo está difícil. Cuando tú escuchas esas voces, te llenas de miedo, te llenas de angustia. Tal vez el problema es matrimonial. Tu hogar se va a acabar, se va a destruir. No vas a poder pagar a tus acreedores. Yo sé que ustedes han escuchado la voz de Goliat. Generalmente cuando nos levantamos en la mañana, la primera voz que recibimos es la de él. Empieza a pintarnos un panorama desolador. No ha pagado los servicios. ¿Cómo vas a pagar? Estás mal. La crisis económica. Y tú te levantas y escuchas esa voz. ¡Ah! Así pasaba con el pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Goliat te ha estado diciendo? ¿Qué es lo que te dice Goliat? ¿Que no vas a tener para el sustento? ¿Que te van a despedir? ¿Qué te dice Goliat? ¿Que tu familiar no va a salir de esa enfermedad que tiene? ¿Qué te dice? ¿Que no vas a poder superar ese cáncer? ¿Qué te dice Goliat? Les quiero confesar algo. Y es que cada vez que estudio este episodio no dejo de impresionarme porque descubro que Goliat no tuvo que mover un solo dedo. Sus palabras intimidantes fueron suficientes para derrotar al ejército de Israel, hasta ese momento considerado uno de los más poderosos del mundo, solo con palabras. Esa era exactamente la intención de Goliat al lanzar ese desafío: desmoralizar a las tropas a través de infundir miedo en sus corazones, porque sabía que el miedo esclaviza.
y que es el mayor enemigo de la conquista. Se llama el miedo. La estrategia de Goliat consistía en hacer que los israelitas, pueblo de Dios, se turbaran y tuvieran miedo al escuchar sus amenazas. Goliat derrotó a los israelitas, al pueblo de Dios, solo con sus palabras. ¿Sabía usted que hay gente que se da por vencida sin ni siquiera pelear? Precisamente por miedo a fracasar. Ahí estaban todos al frente de batalla, pero ninguno se atrevía a dar el paso de ir por la conquista. Yo veo que David va y vence, y eso lo vamos a profundizar más adelante. Pero estoy completamente seguro que si Israel no da el paso, todavía Goliat les estuviera hablando y ellos petrificados. El temor es el arma principal. El temor es la estrategia principal del diablo contra los creyentes. Él sabe que una persona llena de temor difícilmente podrá pelear. Yo cuando estaba en el colegio, que veía a sus compañeros más grandes que yo, que me decían en el salón: ahora que salga del salón nos vemos allá afuera y hablamos. Ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces yo, curiosamente, me demoraba escribiendo más ese día, haciendo tareas cuando yo ni las tareas hacía. Pero era mirándose a ver si aquel fulano ya no estaba por ahí cerca. Y cuando todos en el salón salían, entonces yo me asomaba por la ventana para ver si ya no estaba, para poder salir. El temor te paraliza. Generalmente, las personas que tienen miedo huyen. El miedo acobarda. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Es fácil huir, pero es de valientes permanecer firmes y enfrentar los desafíos. Las personas con miedo huyen ante los problemas, pensando que si se van para una parte los problemas se quedan. No, los problemas se van con ellos. Huyen, abandonan, no enfrentan los problemas, se rinden sin ni siquiera pelear. El campo de batalla donde ellos permanentemente son vencidos o caen es en su mente, por su manera negativa de pensar. Goliat dijo: yo les hablo, los intimido y ellos se asustan. Y listo. El temor no permite que las personas vayan por la vida de gloria en gloria, que es lo que Dios quiere, sino de derrota en derrota, que es el propósito de Satanás. Por eso son personas que no emprenden, ni se lanzan a la conquista, por miedo a fracasar, miedo a creer en las capacidades propias, por miedo a equivocarse, miedo a pedir ayuda cuando se presente un imprevisto, miedo al que dirán, miedo a salir de la zona de confort, miedo. Escuche esto. Si existe una fuerza que te mantendrá anclado a la mediocridad, es el miedo. Ahí estaba Saúl, con su ejército poderoso. Pero el miedo los venció. El miedo los derrotó. Muchos, cuando miran atrás, pueden ver una lista casi infinita de oportunidades que dejaron pasar, situaciones que no enfrentaron y bendiciones que dejaron escapar por causa del temor. Escuche, solo una cosa convierte un sueño en imposible: el miedo a fracasar. Israel tenía miedo de enfrentar a Goliat, tenía miedo de hacer el ridículo, tenía miedo a perder. Y por eso tomaron el camino fácil, que fue quedarse quietos.
Primera de Samuel capítulo 17 en el verso 23 enseña: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿David quién era? David era un joven muchacho que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. David no era un experimentado hombre de batalla, pero David era un hombre que confiaba en Dios. David, siendo un muchacho a diferencia del rey Saúl, también escuchó las mismas palabras del filisteo, y esto me gusta hacer énfasis. ¿Por qué? Porque no fue que David escuchó unas palabras más suaves, no, las mismas palabras que paralizaron a otros, no derrotaron a David. Y tal vez el mundo está escuchando una misma melodía hoy: COVID, destrucción, muertes. Están escuchando. Y todos estamos escuchando la misma voz: crisis en el mundo, no hay dinero, esto no vamos a salir. Y estamos escuchando. Y todo el mundo paralizado. Pero le estoy hablando a alguien acá, aunque sea uno, que por favor no se deje intimidar por lo que escucha o por lo que ve. Yo quisiera saber de todos ustedes, ¿quién va a ser esa persona? ¿Quién? ¿Quién no se va a dejar intimidar por lo que está viendo y escuchando en este tiempo? ¿Quién? Yo. Yo no me voy a dejar intimidar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es el momento de temer, mis amados, su futuro económico o el de ese familiar. No teman. David oyó las mismas palabras, pero él no reaccionó con miedo como los demás. David sabía que los temores se vencen enfrentándolos, no huyendo de ellos. Hay gente que está esperando que el temor se vaya para avanzar. Quiero decirle, no se va a ir si tú no lo enfrentas. Yo les contaba el desafío de estar frente a estas cámaras hablándoles a ustedes. Para mí no era fácil, debo confesarlo, y eso que tengo bastantes años de trabajar en medios de comunicación, pero siempre detrás de un micrófono. Estar frente a una cámara y hablar durante una hora no es fácil. Y tal vez tenía miedo. Y buscaba excusas para decir, no, es que el tiempo, es que una cosa y otra. Era miedo. Miedo a equivocarme, miedo a ser juzgado, miedo a no hacer las cosas bien. ¡Miedo! Pero un día el Señor me dijo, o lo haces o lo haces. Y yo le dije, bueno, Señor, está bien. Y nos lanzamos a hacer este programa. Mire que yo soy morenito, ¿verdad? Pero ese día creo que estaba blanco. Del susto. Pero tuve que entender que los temores no se van de tu vida si tú no los enfrentas. Ay, es que me da miedo montar en moto. Si tú no te lanzas a montar en moto, entonces jamás vas a aprender. Es que me da miedo fracasar en el negocio. Si tú no te lanzas, no sabrás de qué eres capaz. Solamente cuando eres puesto al límite de tus fuerzas, te darás cuenta hasta dónde eres capaz de llegar. El miedo no se va, no se puede pasar toda la vida, es que esto me da miedo, no. Dios quiere derrotar el miedo que hay en su corazón, pero es imposible si usted no va y enfrenta lo que le produce miedo. Muchas veces lo que nos produce miedo es una invención de la mente.
Alguna vez estaba en mi casa y escuché un ruido a medianoche. Usted sabe que antes nos decían, es que entonces salía el coco. Y los papás a uno le metían miedo. Si no se suma la sopa, viene el policía. Miedo. A uno le meten miedo. Viene el señor sin cabeza, la señora sin cabeza. Y empezaba a contar unas historias en la noche para meterle miedo. Y yo aquella noche me dormí, valiente como soy siempre. Y estaba dormido ahí, cuando a medianoche escuché un ruido. La valentía se me esfumó, porque empecé a temblar. Debe ser un demonio, ¿qué será? Bueno, como pude, las piernitas me temblaban, me levanté y fui a enfrentar aquello que me daba temor y salí. Y yo temblaba. Bueno, no encontré nada. Pero cuando venía caminando de nuevo hacia la habitación, encuentro que era una puerta que la brisa abría y cerraba. Era la brisa. Y yo dije, el temor es una invención de la mente. El enemigo trabaja en las emociones y te hace creer cosas que no son reales al final. Recibe la llamada del jefe. ¡Hey, te llamó el jefe! ¡Uy, eso debe ser que me van a echar! ¿Qué tal si te llamó para aumentarte el salario o para darte una bonificación? Siempre estamos predispuestos al temor. Por eso cuando David llega y ve ese escenario, ¿no? O sea, Goliat, el ejército de Israel, todos temblando. Y llega el pequeño David, llevaba una comida para sus hermanos que estaban en batalla. Y cuando llega el joven David y ve esto, dice, pero por favor, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando vio al gigante Goliat que desafiaba al ejército de Israel, él sintió celo santo y decidió ir al frente de batalla. Porque por causa del temor ninguno se atrevía a enfrentarse a Goliat. Pero como todo en la vida, recibió la oposición de sus hermanos que lo menospreciaron sus capacidades. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Mire, sus hermanos que le dijeron a David. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David decía, yo lo voy a vencer. Hablaba. Y lo escuchó el hermano mayor. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Se encendió en ira contra David, el hermano mayor, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tú eres un cuidador de ovejas. Esto aquí es para valientes, esto es para guerreros, no para cuidadores de ovejas. Valientes como nosotros. Y ellos estaban temblando. Los hermanos de David, al enterarse de la intención que tenía de enfrentarse a Goliat, lo tuvieron en poco. Lo menospreciaron, creían que el joven muchacho simplemente alardeaba. Y la vida es así. Muchas veces la gente no confía en tu potencial, no confía en tu talento. Pero para David eso no fue impedimento para seguir soñando. Lo mismo que ocurrió con José. Sus hermanos se le opusieron al sueño, lo menospreciaron, pero eso no le robó el sueño. Pero hay gente que tiene su sueño y se encuentra con un obstáculo, o la gente no lo apoya, o hay oposición o lo menosprecia, y se deprimen. No. Dios está necesitando en este tiempo levantar a nuevos Davids, que le crean, que confíen en Él. Dios está buscando hombres a través de los cuales Él pueda glorificarse y dar la victoria sobre Goliat, que ha venido a oprimir al mundo. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esas mujeres? Pero no solo sus hermanos se le opusieron, también el propio rey Saúl. Mire lo que le dijo a David. Primera de Samuel 17, ahora vamos al verso 33. Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hasta el mismo rey Saúl intentó persuadir a David para que desistiera de sus pretensiones, pero nadie pudo impedirle que soñara con la victoria.
Goliat no era el que le iba a impedir a David soñar con una victoria de parte de Dios. Yo soy de los que creo que los problemas sencillamente son oportunidades preciosas para que Dios se glorifique en nuestra vida. Pero es imposible que Dios pueda glorificarse si usted no va al frente de batalla, si usted no asume el desafío, porque huyendo, Dios no le podrá dar la victoria. La Biblia dice, Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la gente cuando escucha eso, las personas así que son bastante religiosas, dicen, amén, yo tomo esa palabra, Dios me llevará de gloria en gloria. Pero no entienden que para que Dios te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, tú necesitas pelear. ¿Quieres ir de gloria en gloria? Necesitas pelear. ¿Quieres mayor unción? Entonces necesitas ser triturado como las aceitunas. No, Dios me llevará de gloria en gloria y usted acostado en la cama. No, Señor. Para que Dios te lleve de gloria en gloria, tú has tenido que ir a la guerra. Primero de Samuel 17, 34 al 37. Así que la próxima vez que lea usted la Biblia y Dios le diga, yo te llevaré de gloria en gloria y de victoria en victoria, usted lo que tiene que decir, más allá del amén, es, me toca pelear, Señor. Claro que sí. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37, dice, y David respondió a Saúl. Mire lo que le dijo Saúl cuando Saúl le dijo, tú no vas a poder. Mire lo que le dijo David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Eso es valentía y es lo que necesitamos en este tiempo, amados. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Un león o un oso, imagínese usted en la selva, cuando de pronto pasan los leones corriendo, despavoridos, asustados, y los osos, ¡ah! Y usted para un oso de eso y le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Ahí viene David. Eso es lo que Dios está queriendo levantar. Que no seamos nosotros los que frente a las circunstancias salgamos huyendo, sino que sea el enemigo el que huya. De hecho, el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Por eso dice, someteos a Dios y resistid al diablo. No dice, venzan al diablo. Dice, resistid al diablo. ¿Por qué dice resistid? Porque ya el diablo está vencido. Usted lo que tiene que hacer es resistirlo. Jesús lo venció. Por las palabras de David al rey Saúl, sus palabras decía, tu siervo era pastor de las ovejas, y cuando venía yo me enfrentaba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Jehová me librará. Por las palabras de David al rey Saúl, quedó demostrado que su confianza, ¿dónde estaba? Su confianza estaba en Dios. Y ese fue el error que cometió Israel. Saúl tenía su confianza en él, en su fuerza. Por eso, frente al gigante, quedaron petrificados del miedo. Se olvidaron que con ellos estaba el Dios grande y todopoderoso. Y tú, mi amado, mi amada, no debes olvidar ese pequeño detalle. Estás pasando por una crisis, sí, pero no estás solo. Contigo está el poderoso gigante. Y Él va delante de ti, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Si Él es con nosotros, ¿quién es en nuestra contra? No. Tu problema puede ser grande, pero jamás tu problema será más grande que tu Dios. Y eso lo tenía claro David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de mano de este filisteo. Jehová, que me ayudó en crisis pasadas, me volverá a librar nuevamente. Es decir,
Si Dios lo hizo una vez conmigo, tengo la plena certeza que lo volverá a hacer de nuevo. Eso se llama fe. Yo le pregunto, ¿será que Dios habrá hecho algo en usted, un milagro? ¿Dios habrá obrado algo en su vida? Bueno, recuérdese de las cosas que Dios hizo en su vida. Él las puede volver a hacer. En esos momentos de crisis que usted decía, el final ya llegó, Dios lo levantó y lo puede volver a levantar ahora. Necesita volver a creer. No oiga las voces de esos gigantes. No. Oiga la voz de Dios. Saúl dice la palabra que vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza, ciñó a David con sus espadas sobre sus vestidos y probó David a andar con aquella armadura porque nunca había hecho la prueba. Pero David dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo no sé andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. No, yo voy es con lo mío. La gente querrá imponerte que hagas las cosas a la manera de ellos. Pero David quería hacer las cosas a la manera de Dios. Si David va con la armadura de Saúl, la gloria hubiera sido de la armadura de Saúl. Pero David dijo, no, yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios para que la gloria no sea mía. Yo puedo traer un tanque de guerra y dispararle a ese gigante y derribarlo. Aviones. Pero voy a hacer las cosas a la manera de Dios para que al final la gloria sea de Dios. Por eso dice la Biblia que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 5 piedras tomó David, pero una sola fue suficiente para derribarlo. Le pegó en la cabeza al gigante y lo derribó, una piedra. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando nosotros vamos por la orilla del río o de una quebrada, hay piedras como esta. Me he permitido traer una piedra que alguna vez encontré en el río y como les digo, aprendo muchas lecciones de lo que la vida me enseña y de las cosas que veo y de los árboles, de la naturaleza. Ahí han sido los mensajes más poderosos que yo he recibido. Entonces, cuando iba caminando por ahí, por el río, me encontré una piedra. Esa es de verdad. Esta piedra, usted la ve tan pulidita, tan hermosa. Y dice, ay, qué bonita, ¿quién la habrá tallado? Pero cuando esta piedra estaba en la roca madre, era áspera. Era áspera, no era redondita, no era bonita. Cuando es desprendida de la roca y las corrientes empiezan a arrastrarla, empiezan los roces, empieza el choque. Y muchos en el hogar están así chocando. Ay, es que ese marido mío, esa mujer mía, y están chocando. Las crisis económicas son como corrientes que te arrastran y tú vas por la vida y te golpean una y otra vez. Las crisis, los problemas. Y tú dices, me duele. Lo que no te estás dando cuenta es que la piedra empieza a sufrir una transformación. Ya no es tan rocosa, ahora empieza a tomar forma. Hasta que al final está tan pulida y tan hermosa. ¡Wow! Hay gente que dice, yo quiero ser como una piedra en las manos de Dios para derribar a los gigantes. No puedes ser una piedra en las manos de Dios si primero no has pasado por el proceso. Y este proceso duele. Es el quebrantamiento, es la humillación. Una sola piedra bastó. Y una vez le pregunté a alguien, ¿por qué cree usted que David necesitó solo una piedra para derribar a Goliat? No me supieron responder. Pero le dije, porque tenía puntería. Y me dijo, eso yo era lo que iba a responder. Tenía puntería David. Ahora, ¿dónde afinó David su puntería? David afinó su puntería con los osos y los leones que les conté al principio. Esos osos y esos leones eran pequeñas pruebas en su momento.
Pero lo que hacían esas pruebas era afinar la puntería. Cada prueba es una oportunidad que Dios te da para afinar tu puntería. Una crisis, un problema en el hogar, un problema financiero, sencillamente son oportunidades de oro para que Dios empiece a formar en ti hasta llegar a este punto de poder convertirte en una piedra en las manos de Dios. Yo no quiero las pruebas, yo no quiero ser arrastrado por las corrientes, pero si la piedra no está en esa forma, de hecho cuando usted va al río y quiere tirar con una onda, usted necesita una piedra que tenga una bonita forma para que pueda ser como un proyectil. ¿Usted quiere ser una piedra así? Entonces tiene que pasar por el proceso. David le bastó una piedra porque tenía puntería. Las pruebas que en el pasado vivió le sirvieron para afinar su puntería. David sabía a qué se estaba refiriendo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dice, no, pero mándeme a alguien de fundamento. Porque vio que era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no permitió que el miedo lo paralizara. Miremos 1 Samuel capítulo 17, versos 45. 1 Samuel 17, versos 45. Mire lo que dijo David. Entonces David dijo al filisteo, hey, tú me hablas y yo te hablo. ¿Se acuerdan de Jesús en el desierto? Satanás le decía, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús no se quedó callado. Jesús usó la palabra, dijo, no, porque escrito está, la palabra es una piedra que se incrusta en la cabeza del enemigo cada vez que usted desata la promesa y la palabra de Dios. El enemigo no puede resistir una palabra ungida por el Señor. Y Jesús le decía a Satanás con su piedra, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo dice la palabra que lo llevó a un lugar alto y le dijo, arrójate, porque aquí está escrito. El diablo usando la Biblia, porque el diablo sabe más Biblia que usted y que yo. Aquí está escrito en el Salmo 91, que si tú te arrojas, los ángeles vendrán y te sostendrán. ¿Y qué usó Jesús? Jesús no se puso a los golpes a pelear con Satanás. Jesús usó armas espirituales. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando Satanás le dice a Jesús, arrójate porque aquí está escrito que los ángeles te sostendrán, Jesús dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, era una guerra de palabra. ¿Qué es lo que puede vencer esos pensamientos negativos que te vienen a la cabeza todos los días? La palabra ungida de Dios. Cuando hay una palabra, tú te levantas deprimido, desanimado, que tú dices, ay, yo no sirvo para nada, pobre yo no sirvo. Saca una piedra y le dices a Satanás, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y es como si usted lanzara esta piedra y se la incrustara en la cabeza de ese gigante cada vez que venga a desanimarlo. Cuando le diga, te vas a morir, eres un enfermo, de esta no te salva nadie, usted saca de su zurrón, que es la palabra, saca una piedra, que es una promesa, y le dice, Satanás mentiroso, la Biblia dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y curó nuestros dolores. ¡Pah! Satanás tiene que caer. Una piedra. La única forma en que puedes ser guiado por Dios es poniéndote en movimiento. David se puso en movimiento y Dios le dio la victoria. ¿Qué está esperando Dios? Que tú también te muevas para darte la victoria. No dejes que tu temor le impida a Dios actuar en tu vida. Estando quieto es muy difícil decirte si vas bien o si debes retroceder o girar a la izquierda o a la derecha. Además, tu quietud pudiera interpretarse como pereza.
Sí, pereza. Es que tengo miedo. Pereza, falta de ganas, falta de interés, incapacidad o miedo. Puede ser que la prudencia te indique ir despacio, con cautela, lo cual es aceptable, pero no te pedirá que estés inactivo e improductivo, sobre todo en este tiempo. Eso solo te lo exigirá el temor, el cual es el enemigo de la fe. Mientras que la fe cree, el temor duda. Mientras que la fe te mueve hacia la conquista, hacia los logros, el temor te paraliza completamente. La fe hace, el temor deshace. Hay muchas personas que dicen que están esperando en Dios. Ah, no, amado hermano, yo estoy esperando en el Señor porque todo es a su tiempo, aleluya. Esperando que el Señor les guíe, que llegue un ángel del cielo y les diga, hey, lánzate a esa empresa, hey, ya es la hora de emprender. Yo estoy esperando en el Señor, alabado sea el Padre. Que baje un ángel y les diga lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Y ellos son espiritual. Es que yo espero en Dios. Eso es flojera. Eso es flojera. No maquille las cosas. ¿Qué va a esperar si ya Jesús murió en la cruz del Calvario? La verdad es que es una simple excusa para no hacer nada, para quedarse con los brazos cruzados y dejar que los días pasen y la pobreza llegue a ellos como hombre armado, dice la palabra. Ay, estoy en una crisis económica, pero no hacen nada. ¿No? Un día pasado me asomé por la ventana porque no podemos salir. Y vi a un señor de 70 y pico de años, si no era más, vendiendo hojas de eucalipto. El viejito iba a rebuscarse. Eso es ir al orden de batalla. La gente dirá, pero se va a enfermar, es que tiene más de 70. Yo salgo al orden de batalla. Y después al día siguiente ya no lo veo con eucalipto, llevaba flores, vendiendo flores. Yo no sé si fue que no vendió los eucaliptos, pero el viejito no se quedó quieto. Les mostré a Nick Vujicic, un hombre que no tiene manos ni pies, un tremendo conferencista, y nosotros completicos y quejándonos de la situación del país. Es que esto está grave, es que esto está mal. Mire, hay tantas empresas que han nacido en este tiempo, que se han renovado, que se han reinventado. No esté poniendo su confianza en el empleíto. Esa es la oportunidad para que usted cree, para que usted innove, para que invente, para que se lance a nuevas cosas. David tuvo que lanzarse frente a aquello que le producía miedo. En lugar de ellos estar esperando a Dios, es Dios quien los está esperando a ellos que se muevan. Yo me imagino que Dios ahí sentado, viendo a Saúl y a Goliat y al pueblo de Israel, temerosos, y Dios ahí esperando, ay, ¿cuándo será que se levanta alguien aquí para yo entrar en acción? Quiero darle la victoria, pero nadie quiere salir a la guerra. El Señor está aguardando que se decidan a ponerse en movimiento, que demuestren que sí les sobran ganas para salir adelante y mejorar sus condiciones actuales. No permitas que tus miedos sean más grandes que tus sueños y que tus ganas de salir adelante. Yo he encontrado algo, y es que los inactivos, la gente que no conquista nada en la vida, son expertos en inventar excusas y disculpas nuevas cada día. Es que llovió, es que el dólar, es que no me he ganado el baloto, es que el presidente Trump no se peinó para este lado sino para el otro lado. Es que Tongo le dio a Borondongo. Es que Borondongo le dio a Bernabé. Una cantidad de excusas, por Dios. Cada día podrán citar que Dios ha dicho en la Biblia. No, es que aquí dice, estad quietos. Hermanos, estad quietos. Y en otro lugar dice, venid aparte y reposemos un poco. Sacúdase del polvo. Sí, claro que la Biblia dice, pero nunca para fomentar la pereza o la improductividad, pues de otra manera se estaría contradiciendo con la decena de versículos que atacan la pereza ahí, con el mandato explícito de que el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Es que tengo miedo porque la economía le tiene miedo a Goliat. Láncese. Dios quiere darle la victoria.
Cuando Dios daba la orden de estar quietos, se lo decía a quienes no podían estar quietos. Ya eran demasiado hiperactivos, no a perezosos. Era una instrucción específica para personas diligentes a las cuales en alguna ocasión Dios quería mostrarles a ellos y al mundo su gran poder y dejar en claro que toda la gloria suya era suya, que no la compartía con nadie. Y que no había lugar para la jactancia de algún héroe. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se aislaran y descansaran un poco, era porque realmente estaban cansados de trabajar. Era una necesidad para poder seguir laborando. Así que no dejes que la pereza, el temor, el desinterés, la incapacidad y el sentirte desubicado te paralicen. Dios te va a guiar cuando empieces a moverte en fe. De manera que si vas a tener un nuevo comienzo, ten un nuevo comienzo en fe. Qué hermoso lo que el Señor nos ha hablado hoy. ¿Qué tal si oramos a Dios en esta mañana y nos colocamos en sus manos? Yo quiero ser una piedra en las manos de Dios. Y tal vez muchos de los que están aquí no han entendido que todo el proceso que han estado viviendo de las deudas, de las crisis familiares, de los inconvenientes, en donde han sentido que han sido arrastrados por la corriente, donde se han golpeado fuertemente, todo eso tenía como finalidad hacer de nosotros una piedra en las manos de Dios para derribar al gigante. ¿Dónde se formó David? David no se formó en técnicas de combate con el ejército de Israel. David se formó como pastor de las ovejas de su padre. Allí, en los tiempos libres, cuidando las ovejas de su padre, adquirió destreza. Allí se convirtió en el dulce cantor de Israel y empezó a tener comunión e intimidad con el Padre, lo que le permitió conocer realmente quién era su Dios. Y creo que ahí está la gran diferencia entre Saúl y su ejército y David. David estaba atemorizado porque no sabía quién era su Dios. Mas David estaba confiado porque en lo secreto, sin que nadie le aplaudiera, conoció a Dios. Y David sabía que ese Dios, que lo había defendido de las fieras del campo, no lo dejaría en vergüenza. Y creo que es ahí donde está el secreto. Claro, lo contrario al temor es la fe o la confianza. No hay arma más poderosa para derrotar al temor que la confianza en Dios. Pero es imposible que puedas confiar en alguien que no conoces. Por eso es importante que escudriñes las Sagradas Escrituras y que busques el rostro de Dios, no las manos de Dios, porque si te acercas a la presencia solo buscando las manos, buscando que Dios me bendiga con una cosita, con otra, y no su rostro, entonces tú no sabes quién es Él. Te lo voy a recordar. Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él es aquel que venció y derrotó la muerte, por eso resucitó al tercer día, y no se quedó crucificado en un madero, ni la tumba pudo retenerlo. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la puerta de las ovejas. El que por mí entra, hallará pasto, entrará y saldrá. Él es la luz del mundo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Sanador, Él es nuestro Proveedor, Dios Altísimo. Él es Jehová Nishi, nuestra bandera. Él es Jehová Shalom, Dios de paz. Necesitas conocerlo. Y esa confianza en Dios fue lo que le permitió a David derribar a ese gigante.
Hoy pido con todo mi corazón, amado Dios, que impregnes nuestros corazones de fe, tal vez por estar viendo tantas crisis y tantas circunstancias que nos muestran los medios de comunicación. Empezamos a perder la fe en ti y empezamos a poner la mirada en el tamaño del gigante. Y un gigante es algo que nos ha quedado grande, y tú sabes la lucha que estamos viviendo ahora, que nos ha quedado grande, ya nada podemos hacer. Pero David, cuando se enfrenta a Goliat, él no iba confiado en sus fuerzas. Él sabía que tú le darías la victoria, que esa misma fe pueda ser depositada en nuestros corazones para entender que eres tú el que nos darás la victoria y que nos sacarás adelante en ese proyecto, en esos sueños, y que nos ayudarás a salir en victoria de medio de esta situación. Yo te alabo, que una sola piedra baste para derribar a ese gigante Goliat. Yo te alabo, mi Señor, yo te bendigo, y en tu nombre atamos y encadenamos el espíritu de temor que ha venido sobre nuestras vidas y sobre nuestras naciones, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque tú dices en tu palabra que nos diste autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tú nos dijiste que lo que atáramos en la tierra sería atado en el cielo, y creo que así es. Atamos en tu nombre con cadenas de sangre a todo principado de temor, a todo principado de angustia, de ansiedad, de preocupación que ha venido sobre nuestras vidas, y los echamos fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús por el dedo tuyo, y declaramos que en el lugar donde habitaron esos espíritus de temor, entonces ahora habita la fe, habita la confianza en ti, habitan los frutos del Espíritu Santo. Gracias por la liberación que hemos obtenido a través de esta palabra. A ti el honor y la gloria, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ah, qué bueno es Dios. Escucha esta frase. No fracasa quien se equivocó, sino aquel que nunca lo intentó. Ellos se quedaron ahí paralizados por miedo y no lo intentaron. Yo estoy plenamente convencido que si Saúl y su ejército hubieran avanzado hacia la batalla, Dios les hubiese dado la victoria. Es imposible que Dios pueda darte la victoria si sigues allí petrificado de miedo. Deja el temor a un lado. Hay gente que no tiene temor, el temor lo tiene a ellos. Es importante que entendamos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Mañana también vamos a seguir hablando del temor, para que el Señor siga haciendo su obra y nos libere cada día más. Espero que Dios haya ministrado su vida y su corazón a través de esta palabra. No tengamos temor. Dios está con nosotros. Vamos adelante. No nos vamos a dejar derrotar por el temor. Hoy saldremos vencedores en Cristo Jesús. A ustedes mil gracias por su tiempo y atención. Pido a Dios que les bendiga grande, rica y abundantemente. Mañana, si Dios permite, en punto de las 5:45, seguimos con Verdades Eternas. Un abrazo fuerte a todos. Verdades Eternas con Humberto Cancio.